Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Hoy les presento el capítulo 9 y el gran final de la primera temporada de Jin Itadori en Tokyo Ghoul. Antes de comenzar, un rápido descargo de responsabilidad. Las obras originales, personajes, música, imágenes y franquicias mencionadas en este video, incluyendo Tokyo Ghoul y Jujutsu Kaisen, pertenecen a sus respectivos creadores, autores, Shuji Ishida y Gege Akutami, y casas productoras. Este relato es un fanficción creado única y exclusivamente con fines de entretenimiento para la comunidad, sin ningún ánimo de lucro ni intención de infringir los derechos de autor. Ahora sí, a lo que venimos. El episodio de hoy es una absoluta montaña rusa. Pasaremos desde la desesperación en las calles del Distrito 20, hasta el enfrentamiento más brutal que Jin ha tenido en su vida contra el segador blanco, Kisu Arima, en las profundidades de Coclea. Descubriremos el aterrador secreto de la familia Wasu y presenciaremos un salto temporal que cambia las reglas de este mundo para siempre. Las piezas del tablero se han movido, y nada volverá a ser igual. Pónganse cómodos, traigan algo de comer, y disfruten de este brutal cierre de temporada. Que comience la historia. Reencarnado como Jin Itadori en Tokyo Ghoul. Capítulo 9. El híbrido perfecto y el eco en la puerta. El frío viento de la tarde se colaba por los estrechos callejones del Distrito 20. Lejos de la seguridad del campus universitario y del resplandor de las avenidas principales, Ren caminaba arrastrando los pies, con la mirada clavada en el asfalto húmedo. Su mente era un torbellino de pánico y desesperación. Las heridas de Aogiri habían sanado, pero el miedo a ser descubierto por el CCGO, peor aún, a poner en peligro a Daiki, Chigyo y Jin, lo estaba consumiendo vivo. No puedo volver a casa, no puedo ir a la universidad, si me quedo cerca de ellos, la comisión los matará por encubrirme, pensaba Ren, apoyando la frente contra la pared de ladrillos de un callejón sin salida, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la fina llovizna. Pareces llevar el peso del mundo entero sobre tus hombros, muchacho. La voz fue tan suave y cálida que Ren se sobresaltó, girando bruscamente con los ojos muy abiertos, casi activando su Kakugan por puro instinto de supervivencia. Frente a él, sosteniendo un paraguas oscuro, se encontraba un hombre anciano. Vestía un traje impecable y su rostro, marcado por las arrugas de los años, transmitía una paz absoluta. Tenía los ojos cerrados en una expresión amable que contrastaba drásticamente con la brutalidad habitual de Tokio. Era Kuzen Yoshimura. ¿Quién es usted? Tartamudeó Ren, retrocediendo un paso, acorralado. El anciano no se movió, simplemente le ofreció una sonrisa compasiva. Soy solo el dueño de una pequeña cafetería llamada Anteiku. Y vengo a ofrecerte una salida. Ren parpadeó, confundido y aterrorizado. ¿Por qué me ayudaría a mí? Yo soy un... Sé perfectamente lo que eres, lo interrumpió Yoshimura con gentileza. Y también lo sabe un amigo tuyo. Un joven muy perspicaz que visitó mi local hoy. Él no me reveló tu secreto, pero me habló de lo mucho que le preocupabas. Me dejó claro que quería protegerte desde las sombras, sin importar lo que fueras. El corazón de Ren dio un vuelco. Jin. Si vuelves con Aogiri, te convertirán en un monstruo. Si te quedas aquí, el CCG te encontrará y tus amigos sufrirán las consecuencias por encubrirte, explicó Yoshimura, extendiendo una mano hacia el joven. Pero si vienes conmigo, te haré desaparecer. Anteiku te dará refugio, te enseñaremos a vivir sin cazar y borraremos tu rastro. Tus amigos no saldrán lastimados, y tú no tendrás que volver a pelear. Las rodillas de Ren finalmente cedieron. Cayó al suelo, sollozando sin control, abrumado por la culpa y el inmenso alivio de saber que, incluso en su peor momento, Jin había encontrado la forma de lanzarle un salvavidas. Mientras tanto, en un dormitorio del campus de la Universidad Kami, Daiki caminaba de un lado a otro, frotándose el rostro con desesperación, mientras Chigyo miraba un mapa holográfico de las rutas del Distrito 11 en su computadora. Tenemos que alquilar una furgoneta, decía Daiki, con la voz temblorosa. Entramos, lo subimos a la fuerza y lo sacamos de Tokio antes de que Jin vuelva de Coclea. Estadísticamente, nuestras posibilidades de cruzar la frontera del distrito sin ser interceptados por el CCG o Aogiri son nulas, Daiki, respondió Chigyo, ajustándose las gafas para ocultar su propio miedo. Somos simples humanos. No tenemos el poder para romper las reglas de este mundo. Los dos amigos humanos se sentían inútiles, ignorando por completo que Jin ya había movido las piezas del tablero para salvar a su amigo. A kilómetros de allí, en las profundidades asépticas de la prisión de Coclea, Jin Itadori y Kisu Arima continuaban su descenso.
Habían dejado atrás las celdas de contención y se dirigían hacia el sector de confinamiento más bajo, un área restringida donde el silencio era tan denso que casi zumbaba en los oídos. El segador blanco caminaba con su habitual frialdad, pero sus palabras cortaron el aire como el filo de su quinqué. La cúpula de la comisión, Tsuneyoshi Wasu y los líderes principales, están financiando en secreto un programa clasificado, Itadori, confesó Arima, sin mirarlo. Un proyecto diseñado para cruzar la línea biológica. Buscan combinar humanos y ghouls para crear investigadores que posean el poder de nuestros enemigos, pero que sigan atados a nuestra correa. Jin no alteró su paso ni su ritmo cardíaco. Su fuerza de voluntad se mantuvo firme, pero su mente pragmática conectó inmediatamente las palabras de Arima con la mirada del Dr. Kano al conocerlo. Una confidencia muy peligrosa para decírsela a un novato, clase especial, respondió Jin de forma pausada. ¿Por qué me lo cuenta a mí? ¿Acaso las exhaustivas pruebas médicas que me hicieron al ingresar arrojaron resultados tan extravagantes que planean usarme a mí en esa mesa de operaciones? Arima se detuvo frente a una inmensa compuerta de acero de doble hoja. Tus resultados no son solo extravagantes, Jin. Son un milagro biológico. A los ojos de los líderes, tú eres el espécimen perfecto para iniciar la hibridación a gran escala. Eres el futuro que ellos desean reclamar. Mientras las pesadas compuertas hidráulicas comenzaban a abrirse con un silbido presurizado, la mente del dios de la muerte navegaba por sus propios abismos. Arima miró la nuca del joven investigador. Un milagro biológico, pensó Arima con una apatía teñida de un cansancio trágico. Toda mi vida he sido el arma más afilada de un sistema podrido. Un dios de la muerte que solo desea su propio final. Eto, ¿es este el chico que elegiste? ¿Es este el rey de un ojo que tiene el potencial de matarme y romper esta jaula? Las puertas se abrieron por completo, revelando una colosal sala subterránea. No había jaulas, ni cadenas, ni guardias. Era el foso de eliminación de Cochlea. El suelo estaba cubierto por una extraña formación de flora subterránea y canaletas de drenaje blancas que, bajo la luz pálida y fría de los focos, parecían un inmenso campo de rosas fúnebres. Un paisaje de una belleza macabra y solitaria. Arima avanzó hacia el centro de la sala y se dio la vuelta. Con un chasquido sordo, la compuerta blindada se cerró herméticamente detrás de Jin, bloqueando cualquier salida. El eco del mecanismo resonó como la tapa de un ataúd. Jin se quedó inmóvil a unos 10 metros de distancia. Sus agudos sentidos percibieron la intención asesina, gélida y pura, que comenzó a emanar del cuerpo del segador blanco. No era una intención de entrenamiento. Era la presencia de una muerte absoluta. El transmigrante soltó un largo suspiro, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo mientras la comprensión iluminaba su rostro. Las piezas encajaron. La charla sobre la fatiga, el aplazamiento en el polígono de superficie, la revelación del proyecto de hibridación, todo había sido una excusa para traerlo al lugar donde nadie, ni siquiera el CCG, podría ver lo que estaba a punto de ocurrir. En realidad, nunca planeó posponer mi evaluación, ¿verdad? Preguntó Jin, su voz sonando clara y firme en medio de la inmensa sala de las rosas de la muerte. Arima levantó su maletín blanco. Un clic metálico resonó en la sala, y de su interior se desplegó Ixa, su letal quinqué, como una lanza negra de caballería que devoraba la luz. Veo que entiendes el lugar que tienes, sentenció Arima, sus gafas brillando con un destello helado, revelando finalmente la profundidad de su alianza con Eto. Hoy, en esta sala, me mostrarás si de verdad tienes el poder para cambiar este mundo, o si morirás siendo un simple espécimen humano. Ambos titanes se miraron fijamente. En medio de un campo de flores de muerte subterráneas, la muerte ascendente y el dios de la muerte se preparaban para colisionar, mientras la verdadera batalla por el trono de Tokio daba comienzo en el más absoluto y trágico de los silencios. El silencio en la inmensa sala subterránea de Cochlea era tan absoluto que el más mínimo roce de la tela sonaba como un trueno. El campo de canaletas blancas, asemejando un lecho de rosas fúnebres, aguardaba la sangre que estaba a punto de derramarse. El segador blanco no pronunció una palabra más. Con un movimiento fluido y desprovisto de cualquier emoción, Kisu Arima alzó a Ixa, su letal quinqué tipo Koukaku. La lanza negra absorbió la pálida luz del recinto, lista para perforar. Jin Itadori exhaló lentamente, dejando que el aire gélido llenara sus pulmones. Su corazón comenzó a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Desenganchó el pesado quinqué que llevaba a su espalda, un masivo mandoble forjado con un Kagune Bikaku de altísima densidad, un arma tan absurdamente pesada que requeriría a 3 investigadores normales para levantarla, pero que en las manos de Jin parecía ligera como una pluma.
Sus músculos se tensaron, y la hiperdensidad de sus células RC latentes comenzó a bombear a través de sus fibras. En una fracción de segundo, el sonido estalló. El concreto bajo las botas de Jin se hizo añicos, levantando una nube de polvo y esquirlas. La muerte ascendente salió disparada hacia adelante a una velocidad cegadora, rompiendo la barrera del sonido en un estallido cinético. Alzó su masivo quinqué, trazando un arco descendente con la fuerza suficiente para partir un edificio por la mitad. Pero el golpe nunca conectó. A kilómetros de ese infierno de acero y muerte, bajo la cálida luz del atardecer en un solitario parque del Distrito 20, la atmósfera era drásticamente diferente. Eto Yoshimura, vestida con su habitual ropa holgada de Senta Katsuki y sus gruesas gafas, caminaba por un sendero de grava mirando un pedazo de papel en su mano. Jin le había pedido un favor la noche anterior, un caso extraoficial que él no podía investigar personalmente debido a sus horarios con la comisión. Eto, completamente embriagada por las palabras de Jin y la promesa de aquel futuro Yuji, había aceptado sin dudarlo, curiosa por saber qué era tan importante para su amable gigante. Al llegar a las coordenadas exactas, Eto se detuvo frente a los columpios. Sentado solo en una banca de madera, apartado de los pocos niños que jugaban a lo lejos, había un muchacho de cabello oscuro y mirada triste. Su nariz estaba enterrada en un libro gastado. Ese niño era Ken Kaneki. Eto ladeó la cabeza, observando al chiquillo con su ojo analítico. ¿Este es el objetivo? Es solo un cachorro humano, débil, frágil, y huele a tristeza, pensó la líder de Aogiri. Se acercó con pasos silenciosos, y al estar a un par de metros, notó un detalle que la hizo detenerse en seco. Asomándose por debajo de la manga de la camisa del niño, y un ligero tono amoratado en su mejilla izquierda, se revelaba el inconfundible rastro de un hematoma. Un golpe que no era producto de un juego infantil. Kaneki levantó la vista del libro, sobresaltado al notar la presencia de la mujer desaliñada que lo miraba fijamente. Instintivamente, el niño se encogió de hombros y bajó la cabeza, intentando ocultar su rostro y la manga de su camisa. Ese libro que lees, los personajes de ese autor siempre terminan sufriendo por no saber comunicarse, dijo Eto de repente, con una voz extrañamente suave y melancólica, tomando asiento al otro lado de la banca. Un gusto en lectura un poco denso para alguien de tu edad. Kaneki parpadeó, sorprendido de que una extraña le hablara de literatura. Y yo, me gusta. Las palabras me hacen sentir menos solo, murmuró el niño, apretando el libro contra su pecho. Eto asintió lentamente, sus ojos fijos en el moretón de la mejilla del muchacho. La memoria de su propia infancia solitaria en las oscuras calles del Distrito 24 parpadeó en su mente. Ese golpe en tu cara, duele, ¿verdad? Preguntó Eto, directa, sin tacto, pero sin malicia. Kaneki se tensó y apartó la mirada apresuradamente. Me caí. Fue un accidente. Mi mamá es muy buena, ella trabaja mucho por mí, yo solo soy muy torpe. La excusa era patética. Una mentira nacida de la absoluta y desesperada falta de afecto. Eto suspiró por lo bajo. Ahora entendía por qué Jin la había enviado. Jin, el hombre que no quería destruir el mundo, sino cambiarlo. El hombre que no podía soportar ver a las personas romperse por la tragedia. No tienes que mentirle a una extraña, niño, susurró Eto, inclinándose un poco hacia él. Le ofreció una sonrisa pequeña, desprovista de sus habituales intenciones macabras. Estoy aquí por un encargo. Un buen amigo de tu difunto padre, alguien que se preocupa mucho por tu estado y me pidió que viniera a verte. Los ojos oscuros y grandes de Kaneki se abrieron con asombro. ¿Un amigo, de mi papá? Su voz tembló, cargada de una vulnerabilidad que rompió la barrera defensiva que había construido. Así es. Él sabe que tu madre está sometida a mucho estrés, y sabe que tú estás cargando con cosas que no deberías, continuó Eto, apoyando una mano en el respaldo de la banca. Y a él no le gusta que los niños lloren en silencio. Cuéntame, Ken. Cuéntame la historia de tu madre, de tu tía, y por qué dejas que te lastimen. Y allí, en el silencio del parque, el joven Ken Kaneki comenzó a hablar. Su voz, primero vacilante y luego entrecortada por las lágrimas retenidas, narró el infierno doméstico de una madre que se destruía a sí misma regalando dinero a su hermana, y que desquitaba su frustración y desesperación golpeando a su único hijo. Eto escuchó en silencio. La fundadora de la organización terrorista más temida de Tokio estaba sentada pacíficamente en una banca, haciendo de terapeuta improvisada para un niño humano roto, todo porque el hombre que amaba se lo había pedido. Jin, pensó Eto, sintiendo una calidez en el pecho. Tú realmente quieres salvarlos a todos antes de que caigan al abismo. Eres un monstruo de amabilidad. Mientras Eto descubría la compasión en la superficie, en el abismo de cóclea, la amabilidad no existía. El sonido del metal chocando contra el metal resonó como un cañonazo.
La hoja gigante de Jin impactó contra Ixa, pero la fuerza cinética que debería haber destrozado el suelo y lanzado a Arima por los aires fue completamente nulificada. Arima había inclinado su Kinke en un ángulo perfecto de 45 grados un milisegundo antes del impacto, redirigiendo el colosal tonelaje del golpe de Jin hacia el suelo vacío. Jin apenas tuvo tiempo de abrir los ojos por la sorpresa cuando Arima ya estaba en su punto ciego. El segador blanco giró sobre su propio eje y lanzó una estocada letal hacia la garganta de Jin. La vasija perfecta reaccionó por puro instinto animal. Jin soltó el mango de su arma con una mano, girando su torso de forma antinatural. La punta de Ixa cortó el aire, apenas rozando el cuello de su gabardina, pero la fuerza del viento que acompañaba el ataque empujó a Jin varios metros hacia atrás, derrapando sobre el suelo blanco. Eres demasiado expresivo, Itadori. La voz monótona de Arima flotó en el aire frío. Tu fuerza física sobrepasa a cualquier Kakuja que haya enfrentado. Podrías pulverizar el acero con tus manos desnudas. Pero antes de atacar, tu respiración te delata. Te anuncias. Jin apretó los dientes, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su frente. Volvió a embestir. Esta vez no hubo un solo golpe. Jin desató una tormenta de ataques a velocidades extremas. Su cuerpo se convirtió en un borrón oscuro, saltando por las paredes y canaletas, lanzando tajos horizontales, verticales y estocadas con una brutalidad que haría retroceder al mismísimo búho de un ojo. El aire a su alrededor silbaba, rasgado por la presión pura. Jin estaba dando absolutamente todo de sí mismo, su hiperdensidad exigiendo cada fibra de sus músculos para intentar superar la defensa de su maestro. Pero frente a él, Kisu Arima, ni siquiera se estaba esforzando. El dios de la muerte parecía estar dando un paseo por el parque. Sus movimientos eran milimétricos, fantasmales. No había esfuerzo en sus brazos, no había agitación en su respiración. Paraba los golpes que destrozarían un edificio con simples giros de muñeca. Esquivaba embestidas letales moviendo la cabeza apenas un centímetro. Era un fantasma intocable, un programa de computadora ejecutando la violencia en su forma más puramente matemática y perfecta. Con un movimiento rápido, Arima bloqueó el pesado Kinke de Jin, hizo palanca para desestabilizar la inmensa fuerza del joven, y con una patada fluida al pecho, envió a Jin volando contra el muro de acero del recinto. El impacto abolló la pared reforzada. Jin cayó de rodillas, tosiendo y agarrando su Kinke para no desplomarse por completo. A pesar de su inquebrantable resistencia, el daño interno se acumulaba, no por los golpes, sino por la perfección con la que Arima desarmaba su propia fuerza en su contra. Es absurdo, pensó Jin, levantando la vista hacia la imperturbable figura blanca que caminaba hacia él con Ixa en la mano. No es que sea más fuerte o más rápido. Es que él no comete errores. Ni uno solo. ¿Este es todo el peso de tus filosofías, Jin?, preguntó Arima, deteniéndose a 5 metros, mirándolo desde arriba a través de sus gafas inmutables. Si quieres cargar con el sufrimiento del mundo, si quieres ser el que se pueda alzar y que altera las reglas de esta jaula, tu fuerza no es suficiente. Tendrás que aprender a matar al dios de la muerte. Levántate. Jin, limpiándose un hilo de sangre del labio, sonrió débilmente. Sus ojos, antes llenos de la duda trágica del pasillo, ahora brillaban con una determinación feroz. Él quería proteger a su familia, y para hacerlo, tendría que aprender a cruzar el muro infranqueable que tenía enfrente. Agarró su pesado Kinke con ambas manos, y con un rugido que hizo temblar el abismo. Sonidos del acero fragmentándose resonó como un lamento fúnebre en la inmensa bóveda subterránea. Jin Itadori no se detuvo. Había puesto toda su fuerza bruta en ese último impacto, buscando quebrar la defensa perfecta del segador blanco. Pero Kisu Arima era una anomalía que desafiaba la física. Con un movimiento de muñeca que apenas agitó su gabardina, Arima utilizó a Ixa no para bloquear, sino para desviar y destruir. El masivo Kinke tipo Bikaku de Jin, incapaz de soportar la colisión entre la hiperdensidad de su portador y la técnica impecable de su oponente, estalló en 1000 pedazos de acero y células RC muertas. Arima ni siquiera parpadeó. Un destello negro cortó el aire gélido. Jin no sintió dolor inicial, solo una repentina y escalofriante falta de peso en su lado derecho. Su brazo, cortado limpiamente desde arriba del codo, salió volando, girando en el aire mientras un arco de sangre escarlata pintaba el suelo inmaculado de cóclea. A pesar de la mutilación, Jin se negó a detenerse. El instinto animal y la mutación de células RC en su cuerpo empujaron sus piernas un paso más allá, intentando acortar la distancia ciegamente. Pero cuando Jin menos se dio cuenta, el mundo se detuvo. Arima, con una elegancia que rayaba en lo divino, había dado un medio paso hacia un lado y empujado a Ixa hacia adelante.
La gruesa lanza negra atravesó el estómago de Jin con la facilidad de una aguja perforando papel, destrozando músculos y órganos, y anclándolo en el aire por un microsegundo. Arima retiró el arma con un movimiento seco. Jin se desplomó. Cayó pesadamente sobre las canaletas blancas, rodeado por lo que parecía un campo de rosas fúnebres que ahora se teñían rápidamente con su propia sangre. Tosiendo, con la visión nublándose, Jin intentó apoyarse con su brazo izquierdo restante. Al hacerlo, notó una herida profunda en su muñeca, un corte colateral que latía erráticamente, derramando su vida gota a gota. El pulso, antes fuerte y dominante, ahora era el de un humano roto. El silencio volvió a adueñarse de la sala, interrumpido solo por el eco del mecanismo hidráulico. La inmensa compuerta blindada se abrió de par en par. No entraron guardias ni médicos comunes. Un grupo de hombres de postura impecable, vestidos con trajes oscuros y abrigos elegantes, ingresó a la sala subterránea. Eran altos mandos de la rama principal. Los Uasu. Arima bajó su quinqué y se giró hacia ellos, su rostro completamente libre de cualquier alteración. Evaluación terminada, declaró Arima, con su voz monótona. La regeneración inicial es lenta por la falta de consumo, pero el sujeto sobrevivió a un trauma masivo y a la pérdida de una extremidad sin colapso celular ni pérdida de cordura. Doy la luz verde para la experimentación. Jin, apenas consciente y sintiendo que el frío del suelo se filtraba en sus huesos, abrió su ojo izquierdo con dificultad. Un hombre de la cúpula de los Uasu, de mirada afilada y fría, se detuvo a un par de metros de Jin, mirándolo desde arriba. Excelente trabajo, Kiso, murmuró el líder Uasu, haciendo una seña para que dos investigadores de élite con equipo médico avanzado se acercaran al charco de sangre. No podíamos arriesgarnos a fallar en la mesa de operaciones. Debíamos verificar su potencial de supervivencia en un escenario de combate letal. El hombre se arrodilló ligeramente para quedar a la altura de la mirada borrosa de Jin. Ya sabíamos de tu fascinante compatibilidad biológica con las células de los Ghouls, Itadori. Tus exámenes de ingreso hablaron por sí solos. De hecho, si el investigador Arima hubiera intentado darte el golpe de gracia, nosotros mismos lo habríamos detenido. Eres demasiado valioso para morir hoy. Jin apretó los dientes, escupiendo un hilo de sangre. Todo fue un teatro, pensó, sintiendo la impotencia aplastarlo más que el mismo ataque de Arima. El ascenso, la reunión, esta evaluación, solo querían probar mi resistencia antes de meterme en una jaula. Te llevaremos a los laboratorios principales en el Distrito 1, continuó el Uasu, con una sonrisa clínica que no tenía un ápice de humanidad. Gracias a tu biología, adelantaremos la investigación de nuestro proyecto más ambicioso, el proyecto Quinx. Serás la piedra angular para crear a los investigadores perfectos. Híbridos controlados. Y tú, Itadori, serás nuestro primer y más importante espécimen. El lienzo donde dibujaremos el futuro de la comisión. La mente de Jin, luchando contra el shock hipovolémico, entró en pánico. No por él, no por su brazo amputado o el agujero en su estómago, sino por su manada. Si él desaparecía, ¿qué pasaría con Wasuke? ¿Qué pasaría con Touka, Hayato, Daiki y Chigyo? Su respiración se volvió errática. Intentó levantar su mano sana, un último gesto de desafío. El oficial Uasu pareció leer el terror en los ojos del gigante caído. Sabiendo que el estrés psicológico extremo podría arruinar el procedimiento de implantación de los Friends de acero Quinqué, decidió sellar la voluntad de Jin. No te resistas, muchacho. Y no te preocupes por tu pequeña familia civil, dijo el hombre, adoptando un tono falsamente conciliador. Para evitar repercusiones o sospechas, la comisión cubrirá todo. Oficialmente, el clase especial asociado Jin Itadori ha sido asignado a una misión encubierta clasificada de duración indeterminada. Pagaremos los gastos médicos de tu anciano padre en el hospital general, y enviaremos tu salario a esos dos huérfanos que acogiste para que no les falte nada. Los protegeremos. Siempre y cuando tú colabores en la oscuridad. El chantaje era absoluto. Perfecto. Lo habían roto físicamente con el dios de la muerte, y ahora lo ataban psicológicamente garantizando la seguridad de lo que él más amaba. Jin dejó caer su cabeza contra el suelo blanco. Miró su muñeca herida, viendo cómo su propia sangre fluía hacia las canaletas. El dolor punzante en su estómago y en su hombro amputado comenzó a desvanecerse, reemplazado por un frío adormecedor inducido por los sedantes que el equipo médico acababa de inyectarle en el cuello. Touka, Hayato, viejo, Ren, lo siento, fue su último pensamiento consciente. La muerte ascendente cerró los ojos, dejándose tragar por el abismo. El tablero había girado brutalmente. Jin ya no era un jugador, ahora era el espécimen dorado, arrastrado hacia las profundidades de un laboratorio para dar a luz al mayor secreto militar del CCG.
El viento nocturno soplaba con una ferocidad helada sobre uno de los rascacielos más altos y abandonados del Distrito 24. Lejos de las luces de neón y la vigilancia constante de la superficie, dos de las fuerzas más grandes del mundo se encontraban reunidas en las sombras. Kiso Arima, el segador blanco del CCG, se mantenía de pie cerca de la cornisa, con su gabardina ondeando violentamente. A escasos metros de él, sentada sobre el borde del precipicio con las piernas colgando hacia el vacío, Eto Yoshimura balanceaba los pies con la tranquilidad de una niña pequeña. El procedimiento ha comenzado oficialmente, habló Arima, su voz monótona cortando el sonido del viento. La cúpula de los UASU ha ordenado priorizar el proyecto de hibridación. Están convencidos de que, tras someterlo a la mutilación en cóclea y forzar su regeneración, han doblegado la voluntad de Itadori. Eto soltó una risita suave, casi melódica, aunque su ojo Kakugan brillaba con una intensidad sanguinaria bajo las vendas. Mi pobre y dulce Jin, debe de estar odiando ese frío quirófano, murmuró ella, llevando una mano a su mejilla sonrojada. ¿Y qué hay de su pequeña manada? Esos dos cachorros Ghoul que esconde en su casa y ese anciano enfermo. Los UASU los han tomado bajo su protección, respondió Arima, ajustándose las gafas. Han elaborado una fachada de una misión clasificada a largo plazo para justificar la ausencia de Jin ante sus amigos de la universidad. El CCG está cubriendo todos los gastos médicos de Wasuke Itadori y vigilando la escuela de Touka Yayato. Creen que, al mantener a su familia civil cómoda y vigilada, tienen la correa perfecta para controlar a su espécimen dorado. ¡Qué idiotas son los UASU!, suspiró Eto, dibujando círculos en el aire con un dedo. No entienden que Jin no es un perro que se rinde por miedo. Él se dejó encadenar solo para asegurarse de que nadie tocara a los suyos. En el momento en que esa correa le estorbe, les arrancará el brazo a todos. Eto miró hacia la luna, su sonrisa ensanchándose. Por cierto, Kiso, yo también conseguí un nuevo cachorro para la perrera. Un niño humano. Lo encontré en un parque, devorando libros para escapar de los golpes de su propia madre. Su nombre es Ken Kaneki. Arima no mostró sorpresa, pero su silencio invitó a la líder de Aogiri a continuar. Jin me pidió que lo revisara, así que lo hice, continuó Eto, frotándose las manos con una mezcla de orgullo y posesividad retorcida. Jin tiene esta estúpida y hermosa manía de querer salvar a todos de la tragedia. Así que intervine. Me llevé al niño. Aogiri ahora tiene a un pequeño humano en sus filas, creciendo bajo mi tutela. Si Jin quiere cambiar este mundo para que las muertes innecesarias se detengan, le prepararé las piezas perfectas para su tablero. Arima asintió lentamente. El tablero estaba en posición. Eto moldeaba al pequeño Kaneki en las sombras, mientras en la luz, el CCG forjaba al monstruo definitivo en sus propios laboratorios. En las profundidades del Distrito 1, en el nivel más restringido y clasificado del centro de investigación del CCG, el silencio era reemplazado por el zumbido constante de los monitores de soporte vital y el goteo de sueros intravenosos. Dentro de un colosal quirófano acorazado, iluminado por luces blancas cegadoras, un equipo de los científicos y cirujanos más elitistas de la comisión observaba los resultados en las pantallas holográficas. El ambiente apestaba a desinfectante y a sangre. En el centro de la sala, sumergido en un tanque de contención biológica parcial y conectado a decenas de tubos y sensores, descansaba el cuerpo inconsciente de Jin Itadori. El Dr. Shiba, jefe del departamento de investigación biológica, se frotó los ojos debajo de sus gafas, incapaz de creer los datos que la computadora estaba escupiendo. Esto desafía todos los principios de la anatomía celular que conocemos, susurró Shiba, con la voz temblando por una mezcla de pavor y absoluto éxtasis científico. Sabíamos que tenía una densidad de RC altísima, pero al abrir su tejido muscular para implantar las capas de acero Kinke, descubrimos que su cuerpo ya había asimilado firmas biológicas de otros Kagunes. Otro científico se acercó, señalando una gráfica del tejido de Jin. Señor, las muestras indican que su sistema retuvo la potencia regenerativa y las propiedades de un Rinkaku externo, posiblemente por ingesta, pero sin desarrollar un Kaku propio. Su cuerpo actuaba como una esponja perfecta. Por eso decidimos llevar el proyecto Quinx al límite absoluto con él, respondió Shiba, caminando hacia el grueso cristal del tanque de Jin. La cirugía Quinx estándar consiste en implantar un solo Kaku recubierto de frames, marcos de acero, para limitar el poder y evitar que el humano mute y pierda la capacidad de comer comida humana. Pero su cuerpo nos pidió más. Los médicos se agruparon, mirando la obra maestra que acababan de crear. Dado que la biología de Jin no rechazaba las células RC, sino que las dominaba, los científicos habían implantado no uno, sino múltiples Kakus en su espalda y caderas, abarcando diferentes tipos de RC.
Los frames están operando a un nivel de estrés del 10%, leyó una enfermera desde la terminal. Los órganos Gould han sido completamente asimilados por su sistema nervioso central. No hay rechazo. No hay signos del síndrome de secreción RC. Las vías digestivas de su estómago no han sufrido la mutación Gould. Él todavía puede ingerir, digerir y nutrirse de comida humana ordinaria. No necesita carne. Un silencio reverencial cayó sobre el quirófano. Lo que tenían frente a ellos no era un medio Gould artificial trágico como los que haría futuramente el Dr. Cano, ni un investigador con una ligera mejora. Era un milagro irrepetible. Es el híbrido perfecto, declaró Shiva, con los ojos muy abiertos. Mantiene su humanidad intacta, pero ahora posee todo el arsenal letal de nuestros enemigos, asimilado en perfecta simbiosis bajo su piel. Es la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Deberíamos intentar replicar este procedimiento exacto para el primer escuadrón Queens oficial? Preguntó un asistente joven, ansioso. Shiva negó rotundamente con la cabeza. Imposible. Si replicáramos esta cantidad de implantes y este flujo de RC en cualquier otro candidato humano, su cuerpo estallaría. Morirían de roso, se convertirían en atrocidades deformes en cuestión de segundos. Itadori es un caso único en un billón. Una anomalía que no podemos copiar, pero que nos ha dado la llave para hacer frames estables para otros. Dentro del tanque, los fluidos burbujearon suavemente. El brazo que Arima le había amputado en cóclea ya no era un muñón. Una red de tejido muscular denso y oscuro, estimulada por los nuevos implantes, se había entrelazado con los frames médicos, creando una prótesis biológica que lucía incluso más letal que el hueso original. En la penumbra del agua artificial, los dedos de la nueva mano de Jin se contrajeron lentamente. Su mente estaba sumida en un letargo profundo, pero su alma seguía ardiendo con una determinación. Así pasaría un año. El olor a arroz quemado inundó el pequeño apartamento de los Itadori, seguido de un par de maldiciones ahogadas. Se pega. Chigyo, pásame la espátula, rápido. Gritaba Daiki desde la cocina, agitando una sartén humeante mientras intentaba salvar lo que quedaba del almuerzo dominical. Desde la pequeña mesa del comedor, Touka Kirishima dejó escapar un suspiro de absoluta resignación, apoyando la barbilla en su mano. A su lado, Hayato tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido en una expresión de perpetuo disgusto infantil. Si Jin estuviera aquí, ya estaríamos comiendo, murmuró Hayato, pateando la pata de la silla. Y la casa no olería a humo. La estadística dicta que las habilidades culinarias de Daiki tienen una tasa de fracaso del 94%, comentó Chigyo, ajustándose las gafas mientras tecleaba en su laptop desde el sofá. Sin embargo, deberíamos apreciar el esfuerzo. Había pasado exactamente un año. 365 días desde que el CCG había enviado un frío comunicado informando que el investigador Jin Itadori había sido reasignado a una misión clasificada de larga duración. Para el mundo exterior, Jin simplemente estaba trabajando. Para Touka y Hayato, la realidad era más solitaria, pero segura. Antes de desaparecer, Jin había sido meticuloso. Les había dejado un escondite bajo las tablas del suelo repleto de cubos de RC concentrado, además de reglas estrictas. No cazar, no salir de noche, y si la comida escasea, usar la ruta segura hacia Anteiku. La puerta principal se abrió de golpe, interrumpiendo el caos culinario. Ding Dong. Llegó la visita. Anunció una voz cantarina. Eto Yoshimura entró al apartamento con su habitual suéter holgado y gafas gruesas, balanceando una elegante caja de pastelería con una sonrisa radiante. Como siempre, parecía la novia perfecta y devota que pasaba a cuidar a los hermanitos de su pareja ausente. Sensan. Daiki se asomó por la cocina, tosiendo un poco por el humo. Qué bueno que llegas. Acabo de asesinar el almuerzo. No te preocupes, Daiki-kun. Traje tartas de manzana, dijo Eto, acercándose a la mesa y dejando la caja frente a los niños. Se inclinó ligeramente, clavando sus grandes ojos en Touka y Hayato. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose imperceptiblemente afilada. Sé cuánto les encanta la comida humana. ¿Verdad, pequeños? Touka se tensó de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Eto lo sabía. Lo había descubierto poco antes de que Jin se fuera, al percibir el sutil olor a sangre en el baño del departamento. Pero en lugar de delatarlos, Eto jugaba con ellos. Los trataba como sus mascotas personales, disfrutando del terror silencioso que les provocaba. Ese sí, gracias, Sensan. Se ven deliciosas, mintió Touka, forzando una sonrisa mientras Hayato apretaba los puños bajo la mesa, detestando la presión invisible que esa mujer ejercía sobre ellos. Chigyo cerró su laptop y se acercó a la mesa, sirviendo té para todos. Acabo de revisar los reportes del Hospital General, informó el joven de gafas, cambiando el tema.
El señor Asuke tuvo una buena noche. El tratamiento experimental que el CCG está financiando ha detenido la metástasis. Sigue grave, pero estable. Eso es un alivio, suspiró Daiki, dejándose caer en una silla, luciendo agotado. Jin se volvió loco trabajando para pagar todo eso. Espero que esté bien, donde quiera que lo hayan mandado. Daiki miró su taza de té, su expresión volviéndose sombría. Este ha sido un año de mierda, chicos. Primero Ren desaparece de la faz de la tierra sin dejar rastro, y luego Jin. A veces siento que esta ciudad simplemente se traga a las personas. Eto le dio un delicado sorbo a su té, ocultando una sonrisa divertida tras el borde de porcelana de la taza. Ella sabía perfectamente que el tímido Ren estaba a salvo, pelando granos de café bajo la protección de su propio padre en Anteiku, todo gracias a la brillante jugada que Jin había hecho. Y por supuesto, sabía exactamente en qué laboratorio estaba su novio. No seas pesimista, Daiki-kun, ronroneó Eto, apoyando una mano reconfortante sobre el hombro del humano. Seguro Ren encontró un lugar donde pertenece. Y en cuanto a Jin, él es fuerte. Les prometo que volverá siendo alguien completamente nuevo. Daiki miró su taza de té, su expresión volviéndose sombría. Este ha sido un año de mierda, chicos. Primero Ren desaparece de la faz de la tierra sin dejar rastro, y luego Jin. A veces siento que esta ciudad simplemente se traga a las personas. Eto le dio un delicado sorbo a su té. El calor de la porcelana contra sus labios y la mención de Ren la transportaron por un breve instante a un recuerdo distante. Apareció. Una tarde en la que el aroma a café tostado la asfixiaba más de lo normal. Flashback. El local de Anteiku ya había cerrado sus puertas. En la penumbra del mostrador, Kuzen Yoshimura secaba pacientemente una taza, ignorando la pesada y hostil mirada que su hija le dirigía desde el otro lado de la barra. Eto había ido a confrontarlo apenas sus informantes le confirmaron que el viejo búho le había dado asilo al novato Ukaku que ella planeaba usar. No creas que me hace gracia que te metas con los juguetes de mi organización, viejo, siseó Eto, con la voz cargada de veneno, apoyando los codos en la madera. Kuzen no alteró su expresión serena. Dejó la taza sobre el mostrador y la miró con esa suavidad que tanto la irritaba. Escuché sobre el éxito de tu nuevo libro. Es un logro admirable, Eto, comentó el anciano, ignorando deliberadamente la amenaza de Aogiri. Y ese joven que vino a verte hace tiempo, tu novio. Parece alguien muy gentil. Eto frunció el ceño, sus vendas tensándose sutilmente bajo el cuello de su chaqueta. No vine a hablar de mi vida personal. Y definitivamente no necesito tu aprobación. Lo sé. No la necesitas, asintió Kuzen, apoyando las manos en la barra, su mirada volviéndose un poco más profunda. Pero no puedo evitar preguntarme qué es lo que buscas de ese joven en realidad. Kuzen hizo una pequeña pausa, mirando hacia la ventana donde la lluvia caía sobre el distrito 20. Me enteré de que recientemente desapareció de la superficie. Cuando vino a tomar café aquel día, me habló de Ren. No estoy seguro de si él me pidió ayuda a sabiendas de que yo era un ghoul, o si simplemente fue un desahogo humano, pero se preocupó por su amigo de manera genuina, buscando protegerlo sin importar lo que fuera. Su corazón es inusual. Me alegra saber que, al menos en este mundo, tienes a alguien así para compartir y hablar. Bajo la manga de su suéter, Eto apretó los puños. Odiaba a su padre con cada fibra de su ser, odiaba su tono paternal y su supuesta sabiduría. Sin embargo, muy en el fondo de su retorcida mente, sintió una chispa de genuino orgullo al escuchar a uno de los ghouls más fuertes de Tokio reconocer el valor de su Jin. Aún así, su orgullo y su instinto de proteger los secretos de su pareja la obligaron a levantar un muro de inmediato. No te equivoques, respondió Eto, esbozando una sonrisa burlona y arrogante. Jin es un investigador de la CCG. Es completamente imposible que él supiera que eres un ghoul y te pidiera ayuda a propósito. Solo fue una estúpida coincidencia que terminara hablando contigo. Kuzen la observó en silencio por unos segundos. Su rostro apacible no cambió, pero la ligera curvatura de sus labios demostró que no estaba para nada convencido. Él, al igual que Arima, sabía reconocer cuando una pieza amenazaba con romper el tablero entero. Fin del flashback. Eto bajó su taza de porcelana, el tintineo contra el plato devolviéndola al bullicioso comedor del apartamento. Miró a Daiki, quien seguía lamentándose con la mirada baja. No seas pesimista, Daiki-kun, ronroneó Eto, su voz destilando una dulzura magnética y absoluta seguridad. Te aseguro que Ren está perfectamente bien, en algún lugar donde encaja. Y en cuanto a Jin, él es fuerte. Les prometo que volverá siendo alguien completamente nuevo. Daiki iba a responder, y Chiyou apenas abría la boca para aportar otra estadística reconfortante, cuando un sonido agudo y seco cortó la conversación de tajo. Toc, toc, toc.
3 golpes resonaron en la puerta principal del apartamento. El silencio cayó sobre la sala como una manta de plomo. Hayato se tensó en su silla, sus instintos infantiles poniéndolo en alerta máxima, mientras Touka cruzaba miradas nerviosas con Daiki. Nadie esperaba visitas. El alquiler estaba pagado por la comisión y el círculo de conocidos de Jin se limitaba a las personas que ya estaban en esa misma mesa. Chigyo ajustó sus gafas, frunciendo el ceño por la irregularidad del evento, mientras Eto ladeaba la cabeza, sus ojos brillando detrás de los cristales con una curiosidad repentina y peligrosa. Alguien estaba del otro lado de la puerta, esperando. Fin del capítulo 9. Y cortamos la escena ahí mismo. Qué maldito final de temporada tan tenso y magistral. Si este final de temporada les hizo explotar la cabeza tanto como a mí, por favor destrocen ese botón de likes para saber que quieren la segunda temporada lo antes posible. Suscríbanse si son nuevos por aquí, activen la campanita y compartan el video para que esta comunidad siga creciendo. Un agradecimiento gigante a todos ustedes por acompañarnos en esta primera etapa del fanfic, y un aplauso especial a los miembros del Patreon. Su apoyo económico es vital para que podamos seguir trayendo historias con esta calidad de narrativa e inmersión. Déjenme sus mejores teorías aquí abajo en los comentarios sobre quién está detrás de esa puerta. Cuídense.